Gracia y paz, mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes. Continuando en esta quinta semana con el eslogan Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Bajo el subtema La aparición del Hijo del Hombre, en este día lunes 7 de julio, nos corresponde el tema Jesús enseña sus reglas para el discipulado. La necesidad de estar atento. El texto base, mis hermanos, que nos ayudará en este día es el capítulo 6 del libro de Lucas, versículo 39 al 45. Pero antes, mis queridos hermanos y amigos, les invito a que juntos pongamos en oración a fin de que el tema que vamos a desarrollar sea la palabra del Señor expuesta para edificación e enseñanza de su pueblo y sobre todo para comprender el mensaje implícito que trae en él, a fin de que cada uno de nosotros quitemos esa ceguera espiritual y también ayudemos a nuestros líderes en las iglesias a que miren de qué manera, de una o de otra forma, ellos también están inmersos en esta ceguera espiritual. Amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, venimos en este momento ante tu presencia, Padre de los cielos, clamando y suplicando que seas tú quien nos guías con sabiduría, entendimiento y sobre todo quien nos ayudas a entender de mejor forma tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora que seas tú perdonando nuestras faltas, nuestras iniquidades. Si quizás hemos sido fuente de tropiezo en la vida de nuestros hermanos como líderes, te pedimos que seas tú abriendo y quitando esa ceguera espiritual que muchas veces poseemos, Señor. Habla nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y sobre todo, sella tú los labios de este tu siervo, a quien has dado tú el privilegio, Señor, de que traiga este tema delante de ti. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a poner por obra lo que el día de hoy nos enseña, Señor. Te suplicamos por la vida de cada uno de nuestros hermanos que son pastores, ministros, diáconos, que están al frente de las congregaciones, para que tú seas ese líder de líderes, ese maestro que nos enseñas cada día. Y sobre todo, que aprendamos a vivir conforme a tus preceptos y tus mandatos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, quien con su sangre maravillosa limpió nuestras faltas y pecados y nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Mis queridos hermanos, Jesús enseña sus reglas para el discipulado. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 39 al 45, dice así: Y les decía una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, mis amados hermanos. Como podemos apreciar a través de estos textos bíblicos, cuán necesario e importante es estar atentos a la ceguera
de los líderes espirituales que en cada una de nuestras congregaciones hoy en día dirigen. Estos líderes, mis amados hermanos, pueden estarnos llevando sin darnos cuenta a las tinieblas y procurar que ambos caigamos o tropecemos, quizás sin mala intención, pero por eso la importancia de entender la parábola, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Debemos estar atentos al Maestro, al Señor, a Jesucristo. Es por eso que el discípulo se tiene que someter a lo que su Maestro tiene predispuesto, tratando de seguir la enseñanza a fin de ser como su Maestro, siempre y cuando su Maestro trate de inculcar o seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Atentos a la hipocresía y a las críticas de otros, ya que muchas veces es el principal problema que tenemos dentro de las congregaciones. Nos esforzamos en criticarnos unos a otros sin mirar los errores que cada uno posee, mis amados hermanos. Es necesario evaluarnos, ver qué tipo de frutos estamos dando. Un fruto bueno, agradable y delicioso a los ojos del Señor, o un fruto amargo, ácido, sin sabor, insípido. Y todo esto producto de la abundancia de nuestro corazón. Es ahí, mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, que como seres humanos debemos estar atentos a nuestra manera de vivir y también atentos a la manera de vivir de nuestros líderes. Tanto la calidad como el destino de la vida depende de ello, sabiendo que a Dios le importa el tipo de vida que llevamos. Sobre todo, Él anhela que nuestra vida sea plena, inspirada, guiada por nuestro Señor. A Él le importa, a Dios le importa el destino de cada uno de sus siervos. Le interesa saber dónde pasará la eternidad. Porque el regalo de vida que nos da hace que cada uno de nosotros tengamos ese don inmerecido de la vida eterna. Y por eso, mis hermanos, 4 reglas importantes o 4 advertencias que deben ser atendidas, como lo dijimos anteriormente, si queremos vivir una vida piadosa, una vida plena de satisfacción y sobre todo estar seguros de esa salvación y la vida que el Señor nos ha regalado. En este pasaje bíblico de Lucas, mis hermanos, la primera regla consiste en estar atentos a la ceguera, atentos a nuestros propios líderes y también atentos a aquellas personas que nosotros lideramos. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Es ahí cuando podemos apreciar quiénes son los ciegos, los líderes, los predicadores, maestros, padres, pastores, diáconos, sobreveedores, ministros, cualquiera que ejerce influencia o tiene responsabilidad sobre otro. Cualquier persona puede ser ciega y guiar a otro por el mismo camino. ¿Y esto por qué sucede? Porque lastimosamente muchos de nosotros no escudriñamos la palabra, no analizamos, no estudiamos, y lo que es menos posible, no meditamos en la palabra del Señor. No buscamos entender el mensaje que la Biblia trae para nosotros. Es ahí donde entra un hecho muy significativo, que Jesús dice que los ciegos son los que siguen a otros. Los alumnos, los aprendices y oyentes, los que buscan, los niños, cualquiera que puede ser guiado, también es una persona ciega.
Pero nos preguntaríamos, ¿por qué esa ceguera? Primero, la persona puede haber nacido ciega, puede ser discapacitada sin nunca haber tenido la oportunidad de ver la verdad de las cosas, no haber sido nunca expuesto a la luz, de una manera física, desde luego. La persona puede ser ciega debido a algún daño sufrido. Tenía la capacidad de ver y tuvo la oportunidad de ver, pero ahora es ciega, porque se causó daño por algún descuido. Sin darse cuenta, él mismo encegueció y rechazó la luz de la verdad. Fue enceguecida por otra persona, de manera accidental o deliberada. Otros lo extraviaron, llevándolo a las tinieblas de manera espiritual. Fue enceguecida por la naturaleza, circunstancias, herencia, su lugar. La privó de la oportunidad de escapar de las tinieblas. La persona puede ser ciega, mis hermanos, porque quiere y escoge estar en las tinieblas. Fue su elección. Encuentra que la tiniebla es placentera y cómoda para él. Por eso rehúsa salir a la luz para ver la verdad de las cosas, de la palabra de Dios en sí mismo. La persona puede ser ciega porque cierra sus ojos o mira en otra dirección. Sencillamente se rehúsa a ver la luz, aquella verdad. Y es ahí cuando Jesucristo nos advierte sobre estos tipos de cegueras, ya que esto conduce a resultados trágicos, tanto para el líder que es ciego, como para aquellas personas también que siguen al líder y se convierten en ciegos. Ambos andan en las tinieblas, tanto el líder como el seguidor. Y eso no garantiza que uno camine en la luz. Un líder ciego, mis hermanos, y un seguidor ciego, tremendo fracaso que significarían en la vida espiritual. Por eso el líder tiene que ver y tiene que tener una facultad de visión, de discernimiento, para que el discípulo también pueda ver. Es una tremenda responsabilidad para los líderes. Y eso es lo que está precisamente Jesús exhortando, haciendo un llamado a que todos los líderes tienen que tener la probidad de discernir de manera correcta la palabra de Dios, a fin de que no transmitan una ceguera espiritual con una mala doctrina, con una mala exegesis, con una mala enseñanza de la palabra en sí mismo, sino que se ciñan a la verdad, a lo que dice el texto y el contexto bíblico, mis hermanos. Porque caso contrario, ambos están en el riesgo de tropezar y caer al hoyo. El hecho de ser un líder no es garantía contra las caídas. El ciego tropezará y caerá sin importar lo que sea. Si es un seguidor o es un líder, va a caer. Si es que no hace las cosas conforme al mandato de Dios. Un líder tropezará, especialmente si se encuentra en terreno extraño y poco familiar. La verdad de Cristo es terreno totalmente desconocido para el maestro ciego, cualquiera que sea su profesión. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 19-20 nos dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y les enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, mis hermanos. Una gran verdad bíblica. Sí, mis hermanos. Y en Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, en clara referencia de cuando el líder es ciego, necesita la luz de Cristo en su vida, en su corazón, en su mente, para que él también pueda transmitir esta necesidad a sus seguidores. Porque segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por eso, mis queridos hermanos, es que Jesús enseña sus reglas para el discipulado. Y nosotros, quienes estamos al frente en las congregaciones, tenemos que estar atentos a estas instrucciones que el Señor nos está dando en este día. Sí, mis queridos hermanos, tenemos que estar muy atentos, porque son reglas dadas por el Maestro, a fin de que un ciego no pueda guiar a otro ciego, que no pueda guiarlo, porque caso contrario los dos están destinados al fracaso. Porque caso contrario, mis queridos hermanos, edificados y amigos oyentes, la doctrina será corrompida. La segunda regla, de la cual nos exhorta el Maestro, es atender la vida del Maestro, del Señor Jesucristo mismo. El discípulo no es superior a su Maestro. Será como su Maestro, mas no superior. Y aquí en el versículo 40 se utiliza la palabra perfeccionado, que significa completar, terminar, mejorar, en una palabra común usada frecuentemente para enmendar, reparar o restaurar cosas rotas, tales como redes u hombres, como nos dice en Gálatas 6:1. El tema es indiscutible, mis hermanos, cuando dice que el discípulo no es superior a su maestro. Por ende, no puede esperar un trato mejor, ni puede esperar más de este mundo que su Señor. Como discípulos y siervos no podemos esperar tener más honra, más alabanza, reconocimiento, estima que nuestro Señor Jesucristo. No podemos esperar tener un confort, un reposo, un placer, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, se humilló, se bajó, dejó su deidad, se transformó en carne, se negó a sí mismo por amor al mundo y sus necesidades. Y nosotros como discípulos no podemos esperar recibir un mejor trato que el de Él. Es necesario negarnos a nosotros mismos a efecto de alcanzar al mundo para Cristo. Por eso en Juan 3:15 nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hebreos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, mis hermanos. Porque esa es la meta. Una dedicación a alcanzar la estatura de Cristo. Pero jamás vamos a superar al Maestro. Quizás ni siquiera lleguemos a igualarle. Precisamente por la falta de humildad en nuestro corazón, por la falta de obediencia a los mandatos del Padre. Por eso es que la meta del discípulo es ser como el Maestro. Procuramos imitarlo. Pero más allá de eso no podremos hacerlo. Y en 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, mas no somos superiores, mis hermanos. Y lastimosamente hoy en día hay pastores que se autoproclaman apóstoles, profetas, y creen ser superiores al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la meta nuestra es ser como el Maestro, tratar de llegar a la estatura de Cristo. Esa es la meta que hoy en día tenemos. Pero mis queridos hermanos, en el libro de Lucas capítulo 6, 41 a 42 también nos habla sobre las críticas, la hipocresía. Y esa es la tercera regla a la cual debemos estar atentos, que consiste en que las críticas dirigidas a otros
No debemos hacerla. Jesús estaba hablando a cada uno de los que tenía ante sí. No importaba con morales decentes, fuertes, religiosos o libres de pecados fuesen delante de Jesús. Él estaba hablando a cada uno de los que ahí estaban sentados. Ninguna de las personas presentes estaba exenta. Al igual que hoy en día, ninguno de nosotros está exento. Y hay muchas personas que lastimosamente dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí está llena de gente hipócrita. Pues le tengo grandes noticias. Todavía hay un puesto más. Hay un espacio más. Porque de una u otra manera, todos necesitamos ser restaurados. Y ninguna estaba exenta. Cada uno debía velar por la hipocresía y las críticas de otros. Porque cualquier cosa que esté en el ojo de una persona, aunque sea solamente una paja, es grave. Porque aún una paja hace llorar al ojo, lo enturbia, lo hace parpadear y acerarse. La paja inhibe la vista de la persona, no le permite una vida estable, en armonía, en comunión con el Señor, no le permite andar bajo los preceptos divinos, le impide ver y servir en plenitud. Por eso es que Jesús utiliza esta parábola. Tanto el que es criticado como quien critica tiene un problema. Ambos tienen necesidad de limpiar la basura de sus ojos. Ninguno de los dos está libre de ella. No hay una sola persona que sirva en perfecta obediencia y ministerio al Señor. Cada uno tiene al menos una paja en su ojo. Y aquel que esté libre de culpa y de pecado, que lance la primera piedra. Quien critica tiene el problema más grande. Normalmente esto se pasa por alto, mis hermanos. Criticar a otros es tener una viga en el ojo. Si alguien que tiene una paja en el ojo comienza a criticar a otros, la paja se vuelve en viga. Por eso el criticar a otros es tener un tronco que golpea y enceguece el propio ojo de uno. Nos impide ver nuestra propia necesidad, que es de la continua confesión y arrepentimiento de nuestras faltas delante del Señor. Nos enceguecemos y por ende negamos la justicia de Cristo, mis hermanos. Por eso en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero la pregunta que cabe aquí es, ¿quién critica es un hipócrita? ¿Es una persona semejante a todas las otras, llena de tantas fallas y fracasos? Esto es real. Y sin embargo, para esta persona es más fácil ver las fallas de los otros antes que ver sus propias fallas, sus falencias, siendo culpables nosotros de tantas cosas. Y sin embargo, nos levantamos como jueces de los demás. Los juzgamos con la mente y somos indulgentes con nosotros a juzgarnos con el corazón. Es ahí que el discípulo tiene que examinarse primero a sí mismo. Para de esa forma sentirse capaz de ver claramente y ayudar a otros, no a juzgarlo. Se requiere un severo examen. Sí, mis hermanos. Primero tenemos que quitar la basura que hay en nuestro ojo antes de intentar quitar la paja en el ojo de nuestro hermano. Mateo 7:1 nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en Romanos 14:13 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque el poderoso es el Señor para hacerle estar firme, mis hermanos. Luego entonces, ¿cómo estamos nosotros juzgando a otros? ¿Cómo estamos criticando a otros si no hemos mirado primero la viga en nuestro ojo y estamos fijándonos en la paja que tiene nuestro hermano? Por eso les reitero, mis queridos hermanos, la enseñanza de Jesús y sus reglas para el discipulado
son aplicables hoy, mañana y siempre. Una enseñanza que perdura hasta la eternidad. Y en el versículo 43 a 45 nos dice que debemos estar atentos al fruto que cada uno lleva, ya que todo árbol es conocido por su fruto, su naturaleza. Una buena persona no es juzgada por una fruta mala que esporádicamente puede tener, sino por el buen fruto que lleva. Todo árbol produce algunas frutas malas. Sin embargo, el árbol no es desechado. El árbol no es rechazado hasta que lo normal sea dar frutos malos. Al probar y examinar, mis hermanos, a las personas, no debemos observar acciones aisladas, sino ver el cuadro general, la tendencia y el comportamiento global de sus vidas. Pero muchas veces nos enfocamos en un pequeño error para tratar de hacer leña del árbol caído, mis hermanos. Y dejamos a un costado todas aquellas buenas acciones que esa persona pudo haber hecho, incluso en nuestra propia vida. Es más fácil juzgar a una persona por un pequeño error antes que reconocerle por el contexto global de su vida. Nos olvidamos de manera inmediata de todos los favores que nos pudo haber hecho esa persona y le juzgamos por una omisión. Así somos nosotros, los seres humanos. Es el comportamiento global en nuestras vidas, porque nos hemos olvidado que cada árbol produce según su naturaleza, según su especie. Pero ¿cómo podemos saber que una persona es falsa? He ahí que hay una señal reveladora. El fruto que junta. La persona se conoce por el fruto con que se alimenta y con el que alimenta a otros. Si se alimenta de espinos y cardos y no de uvas de higos, nos permite saber que es mala. Si alimenta a otros con espinos y cardos en vez de uvas de higos, es otra forma para saber que es mala. Entonces, mis amados hermanos, espinos y cardos son alimento falso. Es lo que el mundo nos está dando y que a veces nosotros lo tomamos, mientras que las uvas de higos son verdadero alimento para el alma del hombre piadoso, del hombre que sigue al Señor, que sirve al Señor Jesucristo y que sobre todo pregona su palabra. Es necesario, mis hermanos, como líderes espirituales, alimentarnos y alimentar a quienes nos están acompañando, pero con una buena palabra, una buena enseñanza, una buena doctrina, porque esta fuente de alimento para el alma del hombre tiene que nutrirle, hacerle crecer, permitirle madurar, mientras que el alimento malo de espinas y cardos lo único que hace es estrangularlo. Y eso no queremos, mis hermanos. No podemos ser ciegos guiando a ciegos. Tampoco podemos dar frutos malos, porque el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a dar frutos buenos. Y todos estos frutos, ¿de dónde nace? De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Las personas que hablan son conocidas por sus dichos, más que por sus hechos. Habla de la profundidad de su corazón que tiene guardado, que tiene enraizado. Exponen el resentimiento, el egoísmo, la mezquindad, la soberbia, el orgullo, o definitivamente exponen el gozo, el amor que el Señor tiene puesto en su corazón. Ya que las palabras exhiben su verdadera naturaleza, lo que realmente es debajo de la superficie. Las palabras de las personas exhiben lo que es en la profundidad de su corazón, sus motivos, sus deseos, sus ambiciones, o también sus carencias. Sí, mis hermanos. Exhiben su verdadero carácter. ¿Es bueno o malo, bondadoso o cruel? Exhiben su mente. Lo que piensa, son pensamientos puros o impuros, sucios o limpios. Las personas son exhibidas en su espíritu, lo que cree y lo que busca,
lo legítimo, lo ilegítimo, lo inteligente, lo ignorante, lo verdadero, lo falso, lo que aprovecha para nutrir el corazón del hombre, o simplemente lo que desecha. Por eso Mateo 7:17 dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué es lo que está dando nuestro corazón, mis hermanos? ¿Qué es lo que está enseñando? Porque así dice en el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Hace un paréntesis, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A usted, mi querido hermano, como líder en su congregación, abro paréntesis, todos fuimos llamados a liderar, no solamente el pastor, no solamente el diácono, el ministro, el sobreveedor, todos hemos sido llamados a liderar, porque líderes de líderes es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está usted presentando a los ojos del Señor? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está hablando usted, mi hermano? ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Qué es lo que enseña cada día? Y en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Mis hermanos, amigos oyentes edificados, estas normas, estas reglas para un correcto discipulado es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos día tras día. Que nuestros labios únicamente sean usados para bendecir, no para murmurar ni criticar. Que el ministerio que el Señor nos entregó sea para guiar, no con una ceguera espiritual, sino siguiendo la enseñanza del Maestro, la enseñanza que la palabra de Dios nos da. Porque lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105, mis hermanos. Esa es la manera que el Señor quiere que guiemos a quienes juntamente dentro de las congregaciones nos acompañan. Que no seamos esos guías ciegos, sino que les llevemos a la verdad bíblica, a la claridad de la palabra de Dios. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros, amados hermanos.